Buenas tardes. Continuamos con la parte de fasores y vamos a ver en particular los diagramas fasoriales. Los diagramas fasoriales que vamos a realizar son cualitativos. ¿Qué significa cualitativos? No vamos a estar haciendo todo el trazo del diagrama respetando ángulos o basándonos en ángulos que obtuvimos, sino que simplemente vamos a usar lo conocido tomando los valores que nosotros no consideremos necesarios, sino que sepamos necesarios para el cálculo. ¿De qué se trata el diagrama fasorial? El diagrama fasorial, recuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, una tensión, un vector tensión, y teníamos uno en corriente, y acá teníamos un ángulo φ, ¿sí? Que habíamos visto que era φz, que tenía que ver con la impedancia compleja. ¿Qué significaba esto? Bueno, habíamos visto que, por ejemplo acá, si estoy viendo que la tensión, esto puesto en un gráfico, la tensión adelanta a la corriente, estaría en un circuito ¿de qué tipo? En un circuito de tipo inductivo. ¿Sí? Aunque no tengo los 90 grados o los pi sobre 2 directamente, el circuito es en teoría inductivo. ¿Por qué? Simplemente porque la tensión adelanta a la corriente. ¿Cuán inductivo es? Bueno, depende justamente del ángulo, si es totalmente inductivo, muy poco inductivo, y si estuvieran en fase sería nada inductivo, estaríamos hablando de un circuito resistivo. Ahora, estos fasores, que en este caso son eficaces e independientes de tiempo, lo que estamos viendo es la foto, pero recuerdan que en el original, cuando yo tenía la señal senoidal que se iba desplazando, estos fasores en realidad eran armónicos giratorios y estaban todo el tiempo girando con una pulsación omega. Entonces, lo que nosotros vamos a ver simplemente y analizar del circuito es una foto, la foto del instante. O sea que vamos a estar hablando de fasores eficaces. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacerlo directamente con un ejemplo para un circuito RLC. Tenemos una fuente, recuerden la fuente de alterna. Tenemos un circuito, un L, R y C. Acá tenemos una B fasor y por acá circulará una corriente I fasor. Entonces, nos vamos a un plano y en este plano, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Cómo podemos empezar? Bien, como en casi todos los, incluso para la resolución de los ejercicios de nuestra materia, tomamos la mayor cantidad de componentes según su asociación. En este caso, la mayor cantidad de componentes está asociado en serie. Con lo cual, ¿qué es común a la asociación en serie? Común a la asociación en serie es la corriente, ¿sí? Esta corriente I que está acá. Con lo cual, lo que vamos a plantear primero es la corriente con fase cero. Yo planteo la corriente y digo que mi corriente tiene fase cero, ¿sí? Recuerden ustedes que independientemente de dónde estaba, yo me podía llevar todo a fase cero y hacer todos los demás parámetros del circuito, hacerlos relativos a la fase de la corriente. Entonces yo digo que acá este fasor que está acá va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque es común a todos y es la mayoría de los elementos que tengo según la asociación. Entonces, si esta es la corriente, vamos a analizar ahora cómo sería la caída de tensión.
de cada uno de estos elementos. Vamos a empezar por BR. ¿Cómo será BR? Y si la corriente circula por acá, yo sé que esta tensión BR, ¿cómo va a estar respecto a la corriente? Y va a estar en fase. ¿Sí? Vimos que no teníamos un desfasaje, tensión-corriente, para el circuito resistivo puro. Entonces acá voy a tener el fasor B sub R. ¿Cómo va a ser la caída de tensión en L? ¿Cómo va a ser la caída de tensión B sub L? Bueno, recuerdan, B sub L, no sé qué regla usan ustedes, pero teníamos, por ejemplo, Luis. Entonces, en el inductor, la tensión adelanta a la corriente. ¿Cuánto? 90 grados o pi sobre 2. Entonces, si esta es la corriente que está circulando, B sub L estará 90 grados o pi sobre 2 en adelanto a la corriente que lo genera. Entonces, ahora acá voy a tener el fasor B sub L. Ahora, yo ya podría juntar BL-BR, si quiero, y obtener el fasor BL-BR, como simplemente sumando ambos fasores. Recuerden que esto es cualitativo, fíjense que la amplitud que estoy tomando para cada uno de ellos no me interesa, ¿sí? Pero vamos a sumar todo al final. Vamos a ver qué pasa con BC. Acá tendremos una caída de tensión BC. ¿Cómo es respecto a la corriente? Si usaron ciudad. En el capacitor la corriente adelanta a la tensión, con lo cual si esta corriente adelanta a la tensión BC, quiere decir que BC va a estar por acá. Y vamos a darle una amplitud más grande a BC. ¿Por qué? Porque sí. Digamos, simplemente para ver qué pasa. Va a decir que esta es la amplitud y este es el fasor BC. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es B respecto a esta corriente que tomamos como tensión. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es la suma de tensiones. Entonces, si sumamos la tensión BL a BC, lo que nos va a quedar de esto es una resta, con lo cual por acá más o menos, por acá, me va a quedar BLC. Y finalmente deberé sumar BLC con BR para obtener la tensión total, B de T o B de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno el diagrama fasorial? Fíjense que están todas las variables del circuito, representadas en un mismo diagrama. Y esto ya me da cierta información. Aunque no tengo valores, yo viendo este diagrama, podría decir que mi circuito RLC, a pesar de tener los tres componentes, ¿es de qué tipo? Y es del tipo capacitivo. ¿Por qué es del tipo capacitivo? Y porque veo que la corriente adelanta a la tensión. ¿Cuánto? No importa. Mientras la adelante, el circuito va a ser y se va a comportar como un circuito capacitivo. Acá hay un detalle que es interesante de ver, que es un caso que vamos a estudiar en profundidad un poquito más adelante. Imagínense que yo estoy haciendo el gráfico tengo BR en este sentido, todavía no puse BC,
Y resulta que BC, ahora sí, por ahí calculado, ¿no? En el ejemplo ese, no en este, pero resulta que BC tiene exactamente la misma amplitud que BL. Si BC tiene exactamente la misma amplitud que BL, ¿qué va a pasar? Cuando la sumo, la sumatoria de estos dos va a ser 0, que finalmente deberé sumar con la caída de tensión BR que ya tenía calculada. Ahora, es un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque el circuito, a pesar de tener inductor y capacitor, como estas dos se anulan, se comporta como si tuviera un circuito resistivo puro. ¿Y esto ocurre? Sí, esto ocurre a veces en forma indeseada y a veces en forma buscada, y este caso en particular, donde tanto la tensión del capacitor como la tensión del inductor se igualan, se denomina resonancia. Resonancia es algo que vamos a ver en particular en profundidad y haciendo cálculos, no en forma cualitativa como es este caso. Entonces, ¿cómo resuelvo los diagramas fasoriales? Simplemente buscando qué es la variable común a todos los elementos del circuito y empiezo por ahí. Vamos a ver un caso que no necesariamente es completamente serie ni completamente paralelo, a ver qué ocurre y cómo lo sigo. Vamos a hacer un circuito también RLC, pero de este tipo. Una mezcla de circuito serie y paralelo. Imagínense que tenemos este circuito. Tengo una tensión acá, por acá circulará una corriente, acá la corriente ya no, se dividirá en IR y en IC. Esta será IL igual a I, la corriente total del circuito. ¿Qué tomaría acá primero como para usar como valor de referencia? Bueno, miro mayor cantidad de elementos hacia el final del circuito asociados en paralelo. ¿Qué es común a estos dos? Y común a estos dos es la tensión. ¿Sí? La tensión que yo tengo acá entre bornes es común a los dos. Entonces voy a arrancar con esa tensión. A esta tensión vamos a llamarla, por ejemplo, BA, que va a ser igual a BC y va a ser igual a BR. Entonces yo digo acá que BA arranca y está con fase 0. Esta tensión que actúa sobre cada uno de los componentes va a generar dos corrientes. Una corriente IR que estará en fase. Una corriente IR que estará en fase. Bueno, listo, esta es IR. Y una corriente IC. Esta corriente, ¿cómo va a estar en el capacitor? Y en el capacitor la corriente adelanta 90 grados. Entonces, mi corriente estará por acá. En adelanto 90 grados a la tensión que la genera. Acá estará IC. Finalmente, la suma de estas dos corrientes me dará la corriente total del circuito y también IL porque es la misma. Entonces, sumo la corriente IR y la corriente IC, obteniendo la corriente total del circuito I. Esta ya es la corriente total del circuito I. Recuerden que también era IL.
¿Y ahora cómo sigo? Porque tengo que obtener B. Recuerden, tengo que obtener todas las variables del circuito en un solo gráfico. Y por ahora solo tengo BA, la tensión en el paralelo. Ok, si esta es mi corriente IL, ¿cómo será la tensión? Y la tensión tiene que adelantar a la corriente que la genera. ¿Cuánto? 90 grados. Por lo tanto, mi IL estará en adelanto 90 grados. Esta será BL en adelanto 90 grados a la corriente que la generó. Finalmente, ya tengo todas las corrientes del circuito, IC, IR, IL, la I total, tengo la tensión del paralelo y tengo la tensión sobre BL. B será la suma de la tensión del paralelo con BL. Por lo tanto, sumamos ambos fasores y obtenemos B total del circuito. Así es como funcionan los diagramas fasoriales. Pregunta a esta altura de qué tipo o qué comportamiento tiene el circuito. Si esta es B total y esta es I total, la corriente adelanta la tensión, por lo cual digo que mi circuito es del tipo capacitivo. Hay algunos circuitos en los cuales esto se complica un poco más, que se los voy a dejar, pero simplemente como ejemplo. Imagínense que tienen un circuito de este tipo ahora y después esto lo van a resolver seguramente en la práctica. Imagínense que tienen un circuito de este tipo y traten de resolverlo. Quizás se encuentren con que no va a ser, o sea, de hecho se van a encontrar con que no va a ser tan lineal como este. ¿Tan lineal a qué me refiero? Lineal la resolución. En muchos de estos casos yo tengo que igualar corrientes o igualar tensiones. ¿A qué me refiero? Tengo que identificar zonas del circuito donde la corriente es igual y la tensión es igual. Y unir, quizás no uno, sino dos diagramas fasoriales por la variable común. Traten de hacerlo, vuelvan para atrás, escuchen lo que acabo de decir, a ver si con eso sale. Ojo que no hay, creo que no hay ejemplos en el libro, y si no después lo van a ver en la práctica. Bueno, ¿qué nos queda entonces hasta acá de lo que vimos de fasores? Vimos los diagramas fasoriales, vimos de dónde vienen los fasores, qué tipo de operaciones matemáticas eran soportadas. Encontramos un nuevo elemento que ya lo habíamos visto en algún momento, que era la impedancia, lo habíamos nombrado en realidad, la impedancia. Vimos que las impedancias se suman en serie y las admitancias se suman en paralelo. Y vimos las reglas de transformación de un dominio a otro. Eso creo que está claro. Después se va a reforzar con la práctica y vamos a pasar ahora a potencia. Potencia en corriente alterna, ¿sí? Porque todos nuestros desarrollos son para señales senoidales, que es la corriente que tenemos en casa, la señal senoidal, la corriente alterna.
Vamos a ver ahora un capítulo especial que es la potencia en ese tipo de circuitos. Para entender la potencia en señales senoidales, vamos a plantear el mismo método que venimos usando desde el inicio de esta materia, que es pongo un par de cosas que conozco y me fijo qué pasa. Vamos a partir de un circuito que tiene un dipolo pasivo. Dipolo pasivo lo que me indica es una cajita que tiene dos bornes y adentro tiene un montón de cosas. No sé qué tiene, no sé, o sea, no me interesa ni qué tiene ni cómo están dispuestas. Vamos a plantear en el tiempo, sabemos que tenemos una VDT y una IDT. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos que la potencia instantánea siempre es VDT por IDT. Pero, ¿cómo son estas tensiones y corrientes en el circuito? Y son señales senoidales, o sea que VDT instantánea será un V máximo por el seno de omega t. ¿Y cómo es IDT? IDT será un V máximo por el seno de omega t. Y acá le vamos a agregar una cosa que ya sabemos, que normalmente, si tomamos como referencia la tensión con fase 0, o sea, acá sería tita 0, la corriente va a tener un desfasaje, y ese desfasaje es phi z debido al ángulo de desfasaje generado por la impedancia. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La potencia instantánea será igual a V máximo por el seno de omega t por una I máxima por el seno de omega t menos phi z. Bien, podríamos darle un poquitito más de forma a esto y ya separar V máximo y máximo por acá este seno, esto que está acá, este no va, esto es seno de omega t acá, por seno de omega t por el seno de omega t menos phi z. Bien, acá multiplicación de senos, esto ya lo escribimos en algún momento, lo hicimos, seno de alfa por seno de beta era igual a 1/2 de coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Con eso, ¿qué nos queda? Nos queda que la potencia instantánea será igual a un V máximo por un I máximo por 1/2, todo esto por coseno de alfa menos beta, omega t con omega t se va, me quedaría coseno de phi z coseno de phi z menos coseno de alfa más beta, coseno de 2 omega t, ups, acá no, vamos a ver, coseno de 2 omega t más phi z.
Acá un detallecito. Este lo habíamos puesto como menos phi z, este es menos phi z y acá es menos phi z, con lo cual esto queda así. Ahí está. Bien. Vamos a reescribir esto. Potencia instantánea es igual a P. Acá no estamos hablando de la energía todavía. B máximo por I máximo sobre 2 por coseno de phi z menos coseno de 2 omega t menos phi z. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Alguien me dirá, ¿por qué no agarramos y pasamos a fasores y directamente multiplicamos? Lo hicimos en el tiempo por una simple razón que vimos la clase pasada. La multiplicación no se cumplía para los fasores, con lo cual cualquier análisis que quiera hacer que requiera una multiplicación, no puedo utilizar fasores y debo realizarla en el tiempo. Ahora sí, en este estadio, acá sí voy a hacer algunos retoques. ¿Por qué? Porque acá ya no estoy hablando de señales temporales, acá estoy multiplicando dos constantes, B máximo e I máximo, que son las que definen al seno. Entonces acá puedo hacer algo, por ejemplo, que es pasar estos valores a eficaces. ¿Cómo serían estos valores eficaces? Si este es el valor máximo, el valor eficaz de tensión multiplicado por raíz de 2 me daría el valor máximo. A su vez, la corriente eficaz multiplicada por raíz de 2 me daría el valor máximo de la corriente. Y todo esto sobre 2. Acá todo queda igual. Coseno de phi z menos coseno de 2 omega t más phi z. Fíjense, acá multiplico este por este, me queda 2 y simplifico con el 2 de abajo. Y me va a quedar la fórmula que me interesa para todo lo que vamos a ver posteriormente, que es mi potencia instantánea todavía será igual a B eficaz por I eficaz por, no vamos a tener mucho lugar acá, vamos a acomodarlo un poco, vamos a darle un poquito más de lugar. Mi potencia instantánea todavía, no importa que esto sea eficaz acá, será B eficaz por I eficaz por coseno de phi z menos coseno de 2 omega t más phi z. Bien, me voy a quedar con esta ecuación por acá. ¿Qué me dice esto? Bueno, me dice, mira, tu potencia instantánea en todo momento va a depender de esta relación. Ahora, esto general cuando yo no sé qué tengo acá adentro. Lo que vamos a hacer es pensar primero, para ver algunos detalles, qué pasa si tengo un R puro, si tengo un C o si tengo un L. Todos puros e ideales. Y vamos a analizar en cada caso qué sucede acá. Para eso vamos a borrar un poquito, vamos a reescribir esta fórmula
y vamos a empezar a tirar unos gráficos a ver qué da. Bueno, ahí lo tenemos un poco acomodado y lo vamos a acomodar un poquitito más. Me gustaría acomodarlo un poquitito más. Vamos a poner por acá que la potencia instantánea será B por I, ya sabiendo que son eficaces, por coseno de phi z menos B por I por el coseno de 2 omega t más phi z. Vamos a plantear un circuito resistivo puro. O sea, tenemos esta señal en un circuito resistivo puro. ¿Qué pasa en el resistivo puro? ¿Cómo es phi z? Para el resistivo puro, phi z es igual a 0. Con lo cual, para el resistivo puro, esta fórmula, ¿cómo nos queda? Nos queda que la potencia instantánea para el circuito resistivo puro será B por I menos B por I por el coseno de 2 omega t. ¿Qué es lo importante para resaltar de acá? Fíjense que me aparece acá que la potencia va a tener el doble de la pulsación o el doble de la frecuencia. ¿Sí? No confundir, yo les comenté que la pulsación se mantenía para todas las variables del circuito, tensión, corriente, analizado en el mismo circuito. ¿Sí? En el caso de la potencia instantánea, como estamos viendo acá, eso era fasores, en el caso de la potencia instantánea tenemos sí un desfasaje. Vamos a agarrar esto por acá. Vamos a ver si podemos poner otro más. Ahí está. Vamos a agarrar 3 gráficos. A ver si podemos hacer que nos quede. Ahí está. Y vamos a plantear en cada uno de ellos tensión, corriente. Vamos a suponer que mi tensión es, vamos a poner por acá, este será 2pi, con lo cual vamos a suponer que mi tensión, este será B de t, mi tensión hace esto. Esta es mi tensión. Y mi corriente va a estar en fase, con lo cual mi corriente, yo acá estaría dibujando las amplitudes iguales, por supuesto dependería de la escala. Esta sería mi I de t. ¿Qué pasaría con la potencia? La potencia, primer comentario para el circuito resistivo puro. Fíjense que es multiplicar tensión corriente. Al multiplicar tensión corriente, siempre y en todo momento la potencia va a ser positiva. Positiva, siempre positiva. Y acá voy a tener el doble de la frecuencia, con lo cual esto tendrá la siguiente forma. Entonces relacionamos que la potencia positiva en todo momento es utilizada para realizar un trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si para este mismo caso el circuito fuera completamente inductivo? Vamos a analizarlo. Para un circuito completamente inductivo, lo que tenemos es que phi z vale pi sobre 2. Recordamos, phi z era tita b menos tita i.
con lo cual en el inductor la tensión adelanta a la corriente 90 grados. Entonces este desfasaje es pi sobre 2. ¿Cómo queda nuestra ecuación? Para el circuito inductivo puro, recuerden siempre es el general, phi z pi sobre 2 implica que esto que está acá es 0, con lo cual mi potencia instantánea en el inductor puro será menos b por i por el coseno de 2 omega t más phi z. Veámoslo en el gráfico. Suponemos una tensión, nuevamente vamos a hacer acá, este es b de t, una tensión de referencia que tiene esta forma. Una corriente que está, si la tensión adelanta, la otra atrasa, con lo cual está atrasada 90 grados, con lo cual tendrá esta forma. ¿Cómo será la potencia? Bueno, la potencia arrancará de 0, estoy multiplicando tensión por corriente, acá esto es I de T, estoy multiplicando tensión por corriente, con lo cual mi corriente amanecerá en 0. También de el doble de la frecuencia, con lo cual acá voy a tener que tener un ciclo completo y acá otro. Luego de ser 0 pasa a ser negativa, para ser 0 nuevamente acá en este punto, 0 por este, 0, con lo cual voy a tener un semiciclo por acá. Luego será positiva y volverá a 0. Repitiendo el mismo caso, acá 0, negativo, más por menos menos. Y ahí tengo mi potencia, esta será potencia instantánea, para el caso del inductor puro. ¿Qué pasa acá? Acá la potencia es negativa, acá es positiva, acá es negativa y acá es positiva. ¿Qué pasa en el inductor? Recuerden que nuestro inductor es ideal. Por lo tanto, en un momento consume potencia, en un intervalo consume potencia, pero luego la devuelve a la fuente. Finalmente consume potencia, ¿sí? La energía, recuerden, esa potencia es para generar la energía que queda guardada en el inductor y en el otro periodo la devuelve a la fuente. Recuerden que son componentes ideales, con lo cual acá se da este caso. Y esto podría ser eterno, ¿no? Alguien se puede preguntar, bueno, pero entonces esto es eterno, digamos. Yo consumo, le devuelvo a la fuente, consumo, le devuelvo a la fuente, consumo, le devuelvo a la fuente y no tengo ningún tipo de pérdida de energía. Es correcto para el caso ideal. No hay resistencia de por medio. Solo la resistencia es la que produce pérdidas de energía y consumo de potencia. Vamos a ver el caso que nos falta, que es el circuito capacitivo puro. Y después vamos a ver qué pasa cuando no es ni una cosa ni la otra. Para el caso capacitivo tenemos lo mismo que en el anterior, solamente que en este caso phi va a valer menos pi sobre 2. Esto, recuerden, siempre es indistinto, todo es relativo a dónde lo tomamos, ¿sí? En este caso es menos pi sobre 2 si lo miramos del lado de la corriente, puesto que tengo la corriente, recuerden que en el capacitor era ciudad, con lo cual, si miro
la corriente respecto de la tensión, tomando este valor como 0, la tensión atrasa pi sobre 2 a la corriente. Con lo cual, vamos a modificar un cachito este que teníamos acá. Si decimos que la tensión es la que atrasa menos pi sobre 2, acá vamos a poner que esto es la corriente, I de t. Y la tensión atrasa pi sobre 2 a la corriente. Esta sería la tensión. Fíjense de vuelta, cuando hacemos la potencia, ¿qué pasa si esto es pi sobre 2? Bueno, phi z pasa a ser 0 y me queda, esto es capacitor puro, me quedará que la potencia instantánea será igual a menos B por I por el coseno de 2 omega t más phi z. Recuerden también que para el caso de que esto es pi más pi sobre 2 o menos pi sobre 2, podríamos reescribirlo, por ahí lo encuentran en algún lado escrito así, como menos B por I por el seno de 2 omega t, que sería exactamente lo mismo. Y la potencia, acá de vuelta, esto va a arrancar en 0, luego negativo. Recuerden que tenía el doble de la pulsación original, con lo cual me va a quedar algo de este tipo. Al igual que el inductor, tendré ciclos positivos y ciclos negativos, donde el capacitor va a almacenar energía y en el próximo semiciclo la va a devolver a la fuente. Ahora, hay un caso particular que vimos antes, que es qué pasa cuando el circuito no es completamente inductivo o completamente capacitivo. Imagínense qué va a pasar con eso. Esta curva de potencia se va a correr hacia arriba. ¿Por qué? Porque si existiera, suponiendo que existiera un resistor en este circuito, la potencia en el resistor, recuerdan que, vamos a poner otro color acá, la potencia en el resistor era de este tipo, siempre positiva. También del doble de la frecuencia, con lo cual va a aparecer una suma de senos o una suma de cosenos, pero no con valor medio 0, sino con un valor particular. Vamos a dibujar por acá arriba. Vamos a suponer ahora que esto es potencia. Vamos a suponer ahora que esto es potencia y que tenía la potencia capacitiva del inicio. Tenía una potencia capacitiva o puramente inductiva. Y esto lo vamos a borrar. Vamos a sacar este gráfico también. Y este de acá. Entonces lo que nos va a aparecer es que se va a correr la señal de potencia, va a ser la misma, pero va a aparecer corrida de 0. Por ejemplo, por acá. Esto va a ser para un caso donde el circuito no sea
no sea completamente capacitivo o completamente inductivo. Con lo cual, esta curva que está acá será producto del efecto capacitivo y el resto, lo que se eleve, va a ser producto del resistor. En este caso, este circuito sería un RC. Podría ser también un RLC, porque esto podrá estar más arriba o más abajo a lo sumo, pero la forma va a ser la misma. Entonces, vamos a definir como potencia activa a la potencia que se desarrolla pura y exclusivamente en el resistor. O sea, todo lo que es potencia activa tiene que ver con lo que ocurre en el resistor. Y de hecho, en cualquier circuito, podemos definir a la potencia activa como la suma de todas las potencias activas de cada uno de los resistores que componen el circuito. Si yo ahora quiero calcular la potencia activa, ¿cómo se imaginan que podemos hacer? Las fórmulas, por supuesto, son exactamente las mismas. Esto que está acá no cambia, recuerdan que era genérico para cualquier tipo de circuito. Pero yo veo que la respuesta pasa a ser esta en un circuito de RC. Y también me doy cuenta que esta curva con valor medio, imagínense si estuviera esto acá, el valor medio de esto es 0. Quiere decir que mi nuevo valor medio, que ahora va a dar por acá, seguramente no está relacionado con la potencia del capacitor, porque la potencia del capacitor pura y exclusivamente tenía valor medio 0. Recuerden, en un semiciclo cargaba energía, en el otro devolvía a la fuente y así sucesivamente. Lo que me indica que este nuevo valor medio de la señal será la potencia sobre el resistor. Quiere decir que si yo defino la potencia activa como la que ocurre en el resistor y este valor medio está relacionado con el resistor, haciendo para cualquier señal de potencia el valor medio, voy a obtener la potencia activa. Bueno, veamos qué pasa. Lo que estoy diciendo es que mi nueva potencia activa, que le vamos a poner P, será igual. ¿Cuál era la fórmula para el valor medio? Y era 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y t de mi señal P de t diferencial t. Por lo tanto, la potencia activa será 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b por i por coseno de phi z menos b por i por el coseno de 2 omega t más phi z diferencial t. Acá podríamos separar esta integral en dos y hacer la integral de la primera parte, por lo tanto la potencia será 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b por i por el coseno de phi menos 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b por i por el coseno
de 2 omega t más phi z. Diferencial t. Acá, si nosotros hacemos el valor medio de un coseno, independientemente de la frecuencia que tenga y la fase que tenga en el inicio, ¿cuánto es? Y el coseno es esto. Si yo lo integro en todo el periodo, recuerdan, el valor medio será igual a 0. Con lo cual, toda esta parte no me preocupa, va a dar 0. Reescribo que la potencia activa será 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b por i por el coseno de phi, diferencial t. Vamos a borrar un cachito acá arriba. Ya esto vimos de dónde sale. Esto ya sabemos que es 0, lo dejo un ratito más por las dudas. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la potencia activa será igual a B por I sobre el periodo por la integral del coseno de phi en el periodo. Estas dos son constantes, salen. El periodo es entre 0 y t, con lo cual acá tengo t, por el coseno de phi z, que también es una constante. Este con este se va y podemos definir la potencia activa P igual a B por I por el coseno de phi z. B por I coseno de phi es algo que por ahí lo deben haber escuchado unas cuantas veces. Esto es potencia activa. Y vamos a ver un cachito, vamos a desarrollar esta potencia activa para poder entender un poquitito más. Este coseno de phi z, recuerdan que es, vamos a reescribirlo por acá, potencia igual a B por I por el coseno de tita B menos tita I. ¿Sí? Era la fase de la tensión con la fase de la corriente. Por lo tanto, podríamos reescribir esto como conocíamos por fasores. Esto será B, no, acá no, B por I no, será B por E a la J tita B por I por E a la menos J tita I. Con una salvedad, para poder escribir esto, como esto es el coseno de la señal, esta potencia será la parte real de esto que está acá. Recuerdan que cuando teníamos la señal, nuestra parte real era el coseno y la parte imaginaria era el seno. Para poder escribir esto de esta manera, es solo si tomamos la parte real. Con lo cual, lo que vemos es un fasor armónico, un fasor eficaz, tensión, y un fasor eficaz, corriente, cambiado de signo. Cuando yo cambio el signo del exponente, se conoce como conjugado. Cuando yo tengo I a la menos J tita I, puedo escribirlo también como I conjugado. Si yo tengo que el principal es I a la J tita. Con lo cual es muy
posible encontrar también la potencia activa como la parte real de B por I conjugado. Esta es otra forma en la que podemos llegar a ver escrita la potencia activa. Si utilizamos el mismo método que vimos acá para la forma general, vemos que B por I es un fasor. Es un fasor. Y vamos a cambiar un cachito este cuadro que ya no es de utilidad. Y vamos a poner otro en su lugar. Vamos a sacar este. Vamos a poner este. Vamos a ponerlo por acá. Si este B por I es un fasor cuya parte real es la potencia activa, vamos a dibujar ese fasor este que está acá es el fasor B por I conjugado, cuya parte real es la potencia activa. Vamos a borrar un poquito esto por acá. Y vamos a pasar a lo que se conoce como triángulo de potencias. Si la parte real es la potencia activa, la parte imaginaria es lo que se conoce como potencia reactiva. Esta potencia reactiva tiene que ver directamente con los componentes inductor y capacitor. Esta potencia activa pura y exclusivamente con el resistor. Potencia activa se mide en watt. La potencia reactiva se mide en volt ampere reactivos, bar. Y este fasor B por I conjugado también es una potencia. La potencia reactiva normalmente la vamos a encontrar como PQ. Y este fasor también es una potencia que se denomina normalmente PS, que es la potencia aparente. Y se mide en volampere. Muchos de ustedes, si están familiarizados o toqueteando la parte eléctrica o electrónica, watt y volampere normalmente lo conocen. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando alguien me dice, esta fuente es de 5 volampere, 5 volampere es esto que está acá. Pero fíjense que 5 volampere tiene una máxima potencia activa y una máxima potencia reactiva. Este fasor, B por I conjugado, me va a dar un número complejo, ¿sí? Con una parte real que será
si esta es PS, que es la potencia aparente, PS es un número complejo, que tiene una parte real que es la potencia activa, más una parte imaginaria, JPQ, que es la potencia reactiva. Bien, todo esto, como dijimos, depende de inductor y capacitor. Esta parte del resistor, la potencia aparente nos muestra todo. Pero fíjense que si yo tengo un consumo de 5 watts por un resistor y mi potencia de la fuente, normalmente expresadas en volt-ampere, es de 5 watts, quiere decir que esta fuente no me admite absolutamente ninguna carga inductiva o capacitiva, porque yo toda la potencia activa la estoy pasando a aparente. Si acá existiera una reactiva, por ejemplo, 5 más J3, yo no podría usar esta fuente porque esta fuente se quemaría. Vamos a ver un ejemplito que nos aclare un poquito más este tema. Ahí un poco más acomodado, acá tenemos las unidades de cada una de las potencias, los subíndices que utilizamos. Hace un ratito había hablado yo del triángulo de potencia. Normalmente encontramos que siempre vamos a tener el triángulo formado por PS, P y PQ. Es esto mismo de acá, solamente que pasamos PQ para otro lado. Esto es lo conocido como el triángulo de potencias. Y de acá vamos a poner algunas cositas más. Recuerdan, la potencia aparente es igual a B por I conjugado. La potencia activa será B por I por el coseno de Φ, que tiene que ver con la parte real. Y la potencia reactiva será B por I por el seno de Φ. Este, recuerden, es Φz, que es la diferencia entre θB y θI, o sea, el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. Formas de calcular esto. Normalmente vamos a tener un circuito y una vez que conocemos la tensión y la corriente, simplemente hacemos esta multiplicación acá y esta potencia aparente, recuerden que era un número también, vamos a expresarlo de otra forma, un número complejo, donde del resultado esta parte será la potencia activa y esta parte será la potencia reactiva. Cosas que pueden pasar y cuáles pueden pasar y cuáles no. Puede pasar que la potencia reactiva sea positiva o negativa, dependiendo si el circuito es inductivo o capacitivo, dependiendo más que nada del Φz. Lo que no puede pasar es que la potencia activa sea negativa. La potencia activa siempre va a ser positiva. ¿Por qué les comento esto? Porque he encontrado a veces parciales donde me aparece la potencia activa negativa. Un error de cuenta, sí, mínimo, pero es un error de concepto muy grande. Y de acá yo supongo que muchos ya deben ver para dónde vamos, que es esto que está acá, el famoso coseno Φ, que si están trabajando en alguna industria o algo por el estilo, habrán hablado o habrán escuchado hablar del coseno Φ, de la multa que me cobra Edenor si tengo un coseno Φ bajo, que hay bancos de capacitores para la corrección de coseno. Bueno, vamos a trabajar un poquitito sobre eso, ¿sí? Fíjense ustedes, si yo tengo esto que está acá, que la potencia activa
la potencia activa P, es en realidad la potencia aparente por el coseno phi. Por lo tanto, el coseno phi está definido como la potencia activa sobre la potencia aparente. ¿Por qué las empresas de distribución se enojan un poco cuando el coseno phi es bajo? Bueno, en realidad lo que están viendo ellos es que yo consuma de la red en lo posible potencia activa. ¿Por qué? Porque es la que ellos pueden medir. Pueden medir en nuestras casas. Ahora creo que no, con los nuevos medidores alfa creo que también están midiendo las reactivas y es algo que en algún momento quizás nos caiga, porque ¿qué cosas tienen potencia reactiva? Los motores de heladera, freezer, aire acondicionado, la fuente switching, los tubos o lámparas de bajo consumo. Todo eso tiene potencia reactiva, que es una potencia que yo debo poner disponible en la red. Debo tener disponible en la red. ¿Sí? Porque si yo mido esto, que es la potencia activa, pero en la casa me consumen mucho de esto, la potencia aparente que yo debo tener disponible debe ser más alta para cubrir justamente esto, y eso es lo que las compañías no quieren. Todavía no se nos ha venido a nivel hogareño, pero es algo que yo, digamos, pienso que en algún futuro va a pasar. Ahora las compañías que tienen mucho motor grande y que generan mucha reactiva, sí debo cobrarla. Y para eso mido el consumo directamente en kilowatt hora, kilowatt potencia activa, y por otra parte miro el coseno phi. El coseno phi yo lo que quiero es que sea 1. ¿Por qué? Si el coseno phi es 1, implica que el ángulo es 0. Si este ángulo, que esto que está acá, es phi, z, coseno phi igual a 1 implica phi z igual a 0, con lo cual toda la potencia aparente que tengo la uso en potencia activa. También lo podemos ver en esta fórmula. Si el coseno phi es 1, toda la aparente proviene de una potencia activa. Si el coseno phi fuera 0, quiere decir que estoy en esta parte. Toda la potencia que estoy consumiendo es reactiva. Y eso es lo que no quiere la compañía porque no me la puede cobrar. Entonces, hoy en día me piden un coseno phi de 0,9. Por debajo de este coseno phi, o sea, para acá está todo bien, aplauso, medalla y beso. Para acá abajo me cobra un recargo. Me cobra un recargo por bajo coseno phi. Normalmente una compañía sin corrección puede llegar a estar en 0,6, 0,7 de coseno phi. ¿Sí? Pero yo tengo dentro de mi compañía, para no pagar esta multa, una posibilidad de corregir el coseno que vamos a ver dentro de un rato. Por ahora vamos a ver un ejemplito que es lo que mejor fija este tipo de cosas. Imagínense que nosotros vamos y compramos una fuente que es de 7, vamos a poner 7 volamperes. Me compré una fuente de 7 volamperes y quiero colocarle un motor. Voy a enchufar un motor a esta fuente, que el motor es de 5 watts. Los motores, si uno mira la chapa de un motor, los motores vienen expresados en watt, en kilowatt o en HP,
que es una unidad que puedo pasar a watt. Y ustedes me dicen, ¿y entonces cómo sé cuán inductivo es el motor? Bueno, aparte el motor trae dentro de la misma chapa, dice por ejemplo, 5 watts RPM 1500 y en algún lado van a encontrar que dice coseno phi igual a 0,6. Entonces la pregunta es si yo puedo colocar este motor, que si lo miro muy por arriba, digo fuente 7 volt-ampere, motor 5 watts, 7 más que 5, listo, lo pongo tranquilo que va a andar. Parece, pero vamos a hacer unas cuentas para ver si esto funciona o no. El circuito de un motor no es otra cosa que esto para nosotros. Es un RL. ¿Sí? Tiene una parte inductiva, que son las bobinas que provocan el giro, y una parte resistiva, debida a la resistencia de los alambres con los que conformaron esta bobina. Entonces, vamos a ver si este motor de 5 watts, 1500, coseno phi 0,6, puedo alimentarlo con una fuente de 7 volt-ampere. ¿Qué es lo primero que me fijo? Digo, uy, tengo coseno. Bueno, yo sabía que PS era igual a P sobre el coseno de phi. ¿Sí? ¿Por qué esto de dónde venía? Venía de que la potencia activa era la potencia aparente, PS, potencia aparente por el coseno de phi. ¿De dónde? De acá. Bien, esta es la potencia aparente, que es la que yo necesito para verificar la fuente. Entonces hacemos las cuentas. La potencia aparente será la potencia activa, 5 watts, sobre el coseno phi, 0,6. ¿Cuánto me da? Esto me da que voy a tener 8,33 volt-ampere. Quiere decir que si yo pongo este motor alimentado con esta fuente, la fuente no me va a durar mucho. Para tener una idea, aparte del motor, digamos, un transformador que yo lo tengo en vacío, que no está cargado, es prácticamente un inductor puro, con lo cual el coseno phi está entre 0,1 a 0,15. Los motores están entre 0,6 y 0,8. Las lámparas fluorescentes 0,9. ¿Sí? Y cuando hablamos de las lámparas fluorescentes, ustedes si habrán visto algún tubo, van a ver que normalmente tiene un capacitor puesto. Es 0,9 con ese capacitor puesto que se pone para corregir el factor de potencia en el mismo lugar donde se produce la carga, que es una de las técnicas que existen. O sea, lo pongo en cada carga, la corrección, o pongo todas las cargas como quiero y después me hago un banco aparte de capacitores para corregir todo de una vez. Pero si no, el tubo fluorescente está entre 0,4 a 0,6 de coseno phi. Una soldadora de arco 0,35 a 0,6. Digamos, pueden buscar tablas en internet, hay 2 millones para tener una idea. Vamos a ver ahora, que a cada rato estamos hablando de corregir el factor de potencia, cómo se corrige el factor de potencia. En el campus van a encontrar, creo que hay un PDF de corrección de factor de potencia de la firma Leiden, que es especialista en hacer capacitores para corrección de factor de potencia. Con todo lo que vimos de fasores, de corriente alterna, de este tipo de potencias y lo que nos queda de corrección, van a poder entrar a ese tipo de catálogo y entender muy bien de qué es lo que se está hablando. No van a salir expertos en corrección de factor de potencia, pero van a poder entender la información. ¿Por qué les digo no van a salir expertos? Porque hay otro montón de detalles que tienen que ver, por ejemplo, con armónicas en la tensión que elevan muchísimo la tensión en los capacitores y pueden hacer volarlos por el aire, con lo cual la selección del capacitor, yo les diría que todavía les falta
ver poliarmónicas acá en TC1 para poder entenderlo completo. Pero ahora vamos a ver corrección de factor de potencia. Bien, vamos a ver cómo corregimos el factor de potencia de una instalación. Puede ser una planta entera, no hay ningún problema, o puede ser el tubo fluorescente de mi casa. Vamos, con todo lo que sabemos no vamos a tener ningún problema. Imaginemos que nosotros tenemos una potencia aparente que es así. Esta es nuestra potencia aparente. Esta potencia aparente tiene un ángulo phi y tiene un coseno phi igual, no sé, a algo. ¿Sí? Pues será el coseno de 45, no me importa. Esta potencia aparente va a tener su origen en una potencia activa, P, y una potencia reactiva, PQ. Una potencia reactiva PQ. Esto siempre generado por cargas inductivas. Todo lo que yo me voy a encontrar casi siempre está relacionado con cargas inductivas altas. Motores, transformadores. No encuentro en la industria aplicaciones que utilicen capacitores, salvo algún horno de inducción o algo por el estilo, pero bueno, es otro tema. Por lo tanto, mi potencia reactiva es esta que figura acá. Y yo tengo un coseno phi que acá me dice, mira, el coseno phi acá te da 0,6. Y vos lo tenés que llevar a 0,9. ¿Cómo hago? Bueno, esta potencia reactiva depende de los inductores. En la medida que yo agregue capacitores, voy a generar una potencia reactiva que va en el otro sentido, potencia reactiva debida a los capacitores. Y esto me va a dar una nueva potencia aparente. Que fíjense, mi nueva potencia aparente PS2, si a esta le ponemos PS1, va a mantenerla activa, va a tener una reactiva, esta va a ser la potencia reactiva 1 y mi potencia reactiva 2 ahora va a ser más chica. Esta será mi potencia reactiva 2. Y esta potencia reactiva va a hacer que yo tenga un nuevo ángulo phi y con lo cual un coseno phi 2 nuevo de 0,9, que es lo que me están pidiendo. Entonces, acá todo el tema pasa por saber cuánta reactiva capacitiva tengo que agregarle acá para que esto baje. Bien, recuerdan, a ver, Sorca, TOA era opuesto sobre adyacente, ¿sí? La tangente de phi va a ser igual al opuesto, que será la potencia reactiva, sobre el adyacente. Vamos a quedarnos con esto y vamos a darle una forma de que la potencia reactiva será la potencia activa por la tangente de phi. También en algunos lados pueden llegar a encontrar, en vez de coseno phi, tangente de phi. Es exactamente lo mismo, lo que importa es el ángulo. Entonces, fíjense que la carga reactiva que le tengo que poner, mi carga reactiva capacitiva, PQC, para obtener el nuevo valor de coseno phi, ¿cuánto vale? Y vale la carga reactiva 1 menos la carga reactiva 2. ¿Sí? Si yo resto a la carga reactiva 1
la carga reactiva 2, luego de la compensación, me da cuánta potencia reactiva capacitiva le tuve que poner. Entonces, vamos a reescribir potencia reactiva capacitiva con lo que tenemos acá. La potencia activa, que es la misma, por la tangente de Φ1, menos la potencia reactiva, la potencia activa, perdón, que es la misma, por la tangente de Φ2. Finalmente, la potencia reactiva capacitiva necesaria será la potencia activa que yo manejo por la tangente de Φ1 menos la tangente de Φ2. Entonces, si yo tengo 0,6, saco cuál es el ángulo Φ, que es el arco coseno, y si lo quiero en 0,9, saco cuál es el ángulo Φ nuevo que tengo que tener. Este ángulo lo tengo, este lo tengo, saco la tangente, lo multiplico por la potencia activa y voy a obtener la potencia reactiva necesaria para mi sistema para llevar el coseno Φ de 0,6 a 0,9. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una instalación con una tensión eficaz 400 volts. Tenemos una potencia activa de 300 kilowatts. Y tenemos que llevar nuestro coseno Φ, que actualmente está en 0,8, para no pagar más multas, lo tenemos que llevar a un coseno Φ de 0,93. Quiero darle un poquito más, el límite está en 0,9, pero le quiero dar un poquitito más por las dudas para que no me multe. Bueno, ¿cómo operaríamos esto? Primero tendría que tener una idea de la potencia reactiva que está en juego, ¿no? La potencia reactiva, ¿cuánto valía? La potencia activa, perdón, es 300 kilowatts, la tengo. Sabía que era B por I por el coseno de Φ. B la tengo, el coseno de Φ lo tengo. Vamos a ver cuánto vale la corriente. Mi corriente valdrá la potencia activa sobre B por el coseno de Φ. Y vamos a ver una cosa particular en la corriente que no es menor, pero no nos adelantemos. Entonces, yo tengo como potencia, tengo 300 por 10 a la 3 sobre B, que es 400 por un coseno Φ de 0,8. Con lo cual, la corriente es igual a 937,5 amperes. Dato fundamental este. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a trabajar con tratando de sacar el ángulo Φ necesario. Yo tengo que coseno Φ es igual a 0,8. Por lo tanto, para sacar Φ, deberé hacer el arco coseno de 0,8. Y esto me da que mi ángulo, o sea, recuerdan, este ángulo, acá tengo la potencia reactiva, este ángulo Φ1 va a ser igual a 36,86 grados. Fíjense, un ángulo que lo relaciono con lo que era mi Φ1. Bien, y lo tengo que llevar a un nuevo ángulo que es el que me piden o el que yo quiero, coseno Φ de 0,93. Por lo tanto, Φ será el arco coseno de 0,93, que me va a dar un nuevo ángulo de 21,56 grados. Este será Φ2. O sea, ¿qué hice?
lo bajé. ¿Sí? Lo bajé a un nuevo Fi2. Perfecto, ahora lo único que tengo que hacer para saber la potencia reactiva necesaria, capacitiva, es multiplicar P por la tangente de Fi1, 36,86, menos la tangente de 21,56 grados. Y esto es igual a 108 kilovolt amper reactivos. Yo lo que le estoy poniendo con capacitores puros es reactiva. Entonces tengo que poner una batería de capacitores de 108 kilovolt amper reactivo. Sabiendo esto, vamos a rehacer las cuentas. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a ver qué pasa con la corriente? Imagínense, vamos a ver con nuestro circuito que siempre sigue consumiendo 300 kilowatts. ¿Qué pasa cuando yo ponga esta batería de capacitores? ¿Qué pasa con la corriente? Si rehago esta cuenta, I igual a P sobre B por el coseno de Phi, pero en este caso coseno de Phi 2, porque ya lo corregí con la batería de capacitores, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 300 por 10 a la 3, la potencia activa no cambia. 400, que es la tensión, que tampoco cambia, por 0,93. ¿Cuánto nos da la corriente ahora luego de la corrección? Luego de la corrección nos da 806,3 amperes. Entonces, fíjense otra de las bondades de la corrección del factor de potencia. ¿Sí? Aparte de que la compañía no me cobra multa, yo estoy bajando el consumo de corriente. ¿Qué implica esto? Toda la corriente circula por los conductores y por la instalación de la compañía. Tener una mayor corriente a la necesaria provoca sobrecalentamiento de los cables. También a mayor corriente, mayores pérdidas. Entonces, no solo pasa todo por no le pago la multa a Edenor, a Edesur o a quien fuera, sino pasa también por preservar mi instalación. Teniendo una instalación con los cables más tranquilos, sin calentar tanto, sin exigirlos tanto y con menores pérdidas. Esa es otra de las bondades de corregir el factor de potencia. Se podría hacer un ejemplo por ahí muy ajustado para ver un tubo fluorescente sin corrección y con corrección, qué cable de alimentación tendría que ponerle. O sea, si yo estoy corrigiendo, también puedo hacer una instalación más ajustada y ahorrarme el precio de los cables antes que poner cable en sobremedida para poder soportar un desfasaje en la corrección de coseno. Bueno, vamos a dejar por acá. Nos queda para la clase que viene un tema que es diagramas de impedancia y admitancia, que es algo para trabajar bastante, no es complicado, pero no entiendo todavía bien por qué se les termina complicando, y que tiene que ver, ¿se acuerdan con que las impedancias o las admitancias eran un fasor Z? Y esto estaba relacionado con una parte real y una parte imaginaria, pero también desde los inicios con omega, con la pulsación. Quiere decir que para distintas frecuencias, a medida que yo me muevo en frecuencia, la impedancia no se mantiene igual. No se mantiene igual, cambia. Entonces lo que vamos a analizar es cómo cambia en función del cambio en la frecuencia. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo por acá. Hasta luego.